Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos a una nueva edición del canal El Hipotecante. Hoy veremos un tema que os interesa muchísimo, un tema de máxima actualidad, que es cómo ha cerrado el Euribor de enero de 2023. Lo vamos a saber antes que nadie, lo vamos a saber antes que salgan los medios, lo vamos a saber antes de que el Banco de España dentro de unos días lo publique, y lo sabemos, entre otras cosas, porque siguiendo el valor diario del Euribor podemos llegar a día de hoy, al día 31, a saber cómo cierra el promedio, que es el que se aplica a vuestras hipotecas. El Euribor de enero de 2023 cierra al 3,337%, veníamos de un Euribor en diciembre al 3,018, eso significa que el incremento, si bien sigue, está empezando a ser menos vertical. Eso va a tener un impacto importante, como vamos a ver en este vídeo y como os voy a volver a recordar cómo se calcula para que lo podáis hacer con vuestras hipotecas particulares, va a tener un impacto en las revisiones de las hipotecas variables a partir de febrero y marzo, que son las que toman el Euribor de enero de 2023. ¿Qué veremos también en este vídeo? Pues un poquito cómo hacernos una idea de cómo va a seguir evolucionando el Euribor. Ya os digo siempre que las previsiones son previsiones y están hechas para que tengáis al minuto la tendencia de lo que opina el mercado que va a pasar. Eso no significa que se cumplan esas previsiones, de hecho ya sabéis que normalmente no se cumplen, pero estamos hablando de analistas tipo el Fondo Monetario Internacional, que empieza a detectar, eso también os lo enseñaré, empieza a detectar que la inflación en la zona euro y la inflación mundial se está frenando. Eso puede indicar que la política monetaria del Banco Central Europeo empiece a frenarse también las subidas y por tanto que el Euribor subiendo, y ya os adelanto que posiblemente es probable que pueda llegar a más del 4% a finales de este año, porque el Banco Central Europeo va a subir, esa es la previsión, otro punto más del 2,5 que tenemos en el momento de grabar este vídeo al 3,5 a finales de este año, y que por tanto eso se va a reflejar en el Euribor. Pero la buena noticia, esperemos que se cumpla porque no lo sabemos, es que cuando el Euribor toque ya techo, empieza a bajar de una forma más rápida de lo que se preveía, porque parece que las previsiones son que la inflación baje más rápidamente también de lo previsto hace unos meses. En todo caso, estad atento a este vídeo, os enseñaré cómo hacer estos cálculos y dónde buscar información para tener una idea de las previsiones y, como os digo siempre, mejor estar informado de las malas noticias antes que nadie que no que te lleguen de repente. En primer lugar, vamos a ir a una de las páginas ya clásicas de Future Finances, que es la evolución del Euribor, para que veáis por vosotros mismos pues un poquito la historia del Euribor, que nos permite, para ver cómo evoluciona el Euribor, necesitamos ver, por una parte, la historia y después las previsiones. Y con eso nos podemos hacer una idea. Si os fijáis, pues en esta gráfica del Euribor de los últimos 23 años, pues en algún momento se ha mantenido en el 5%, que sería el máximo que podemos prever. Es raro que sea más de ese 5,3 pase lo que pase. Era una crisis del euro, uno de los peores momentos para nuestra economía. Y ahora vemos cómo ha cerrado en enero de 2023 al 3,337. Fijaros, de enero de 2022 a enero de 2023, la subida en vertical tan brutal. Ahora, pues veremos un poquito esto hacia dónde se tiene que mover. No lo sabemos, pero las previsiones nos dicen que puede llegar a un 4, es decir, que podríamos estar por aquí, más o menos, ¿vale? Bien, ¿cómo os podéis enterar al día de cómo está el Euribor para después ver cómo está la media provisional? Pues esta es una web amiga, la del euribor.com.es, una web en la que colaboramos mucho desde hace mucho tiempo, y veis aquí arriba, pues nos da estos valores nos lo da antes que nadie, antes que los medios de comunicación, antes que el BOE. Nosotros pues también tomamos estos valores porque tenemos acuerdo con ellos y os lo informamos y además lo ponemos en las páginas. Bien, ahora vamos a ver un poquito, entre comillas, porque ya hemos hecho otros vídeos explicando este tema, un poquito por qué sube el Euribor y qué previsiones podemos tener en base a por qué sube el Euribor. El Euribor sube porque la inflación, esta es una página muy interesante del Banco Central Europeo, todo esto lo pondré en la descripción del vídeo, pues nos da la inflación de todos los países de la zona euro. La mayor es Lituania con un 20,7 en diciembre, la menor es la de España con un 5,5. Es decir, que a pesar de que nos están subiendo mucho los precios, en Europa somos de los que tienen precios más bajos o crecimiento más bajo de los precios, para ser exactos. Aquí hemos comparado, dándole aquí podemos comparar la inflación que tiene Europa
con la inflación que tiene un país concreto, en este caso la inflación que tiene España. Fijaros que está bajando ya mucho la inflación española. Ahora el IPC adelantado está al 5,8, ha subido un poquito, pero fijaros que la idea de que hay que frenar las subidas de precios ya se está consiguiendo. Ya empezamos a subir esta subida tan brutal que llegó al 10,7 en España. Bien, pues en base a esto podemos ver qué hará el Banco Central Europeo y por tanto qué hará el Euribor. El Banco Central Europeo, que ahora tiene los tipos al 2,5, el jueves casi con toda seguridad lo subirá un 0,5 puntos básicos más, es decir, lo dejará en el 3. Y es posible, o al menos así lo va anunciando, que acabe subiendo otro medio punto en el 2023 y estemos en un tipo de intervención del Banco Central Europeo de un 3,5%. Eso que nos indicaría que el Euribor, que está muy relacionado con los tipos BCE, podría escalar al 4 o incluso sobrepasar ligeramente el 4. Para después, si realmente se está dando esta situación de control de la inflación, y os comparto también por interesante el último informe que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Aquí, como veis, en la inflación que considera que se va a dar, estamos hablando desde octubre de 2022 a diciembre de 2026, la franja que es de color azul, que es la última previsión del Fondo Monetario Internacional, pues nos llega a una inflación de aproximadamente, no superaría, estamos hablando de la media de la zona euro, no superaría esta barrera porcentual para después empezar a bajar, ¿vale? Con lo cual veis que es una bajada muy rápida, es una bajada muy horizontal, muy vertical. Eso lo que nos indica es que probablemente, si se cumplen estas previsiones, la bajada de la inflación va a ser rápida y por tanto de subir en pico el Euribor también puede ser, es una previsión, que después baje aceleradamente. Pudiéramos tener a finales de 2024 o 2025 un Euribor ya rebajado al 2, 2 y algo. Bien, aquí simplemente también es del Fondo Monetario Internacional que os fijéis que la zona euro, curiosamente, es la única zona donde, a pesar de que los tipos de interés están subiendo, si le descontamos la inflación, que para encontrar el interés real hay que descontar la inflación al interés nominal, estamos en valores negativos. ¿Qué podemos sacar de esta información? Que aún hay margen para subidas de tipo del Banco Central Europeo, porque aún no los ha subido tanto como para que el interés real sea positivo. Y ahora, lo que os interesa a muchas y a muchos, que es cómo afecta esta subida que he tenido del Euribor de enero de 2023, cómo afecta a las cuotas de mi hipoteca. Bien, nos vamos a el simulador. Bueno, aquí esto es el Banco de España, esto aún no es el simulador, pero lo que sí os sirve es para ver dónde buscar el Euribor y que el de 2023 aún no está publicado. Nos hemos adelantado al Banco de España, pero lo más interesante es el simulador. Y ahora vamos a ver el Euribor del año pasado y con esta revisión cómo va a subir la cuota. Lo hacemos con este simulador del Banco de España que ya os he presentado en muchos vídeos. Miramos cómo está el Euribor de enero del año pasado. En el Banco de España lo podemos ver. Nos vamos aquí, enero, estaba al menos 0,477. Bien, pues si estaba al menos 0,477, cogemos, por ejemplo, imaginemos que la hipoteca que tenemos es Euribor más 1, pues es un punto menos 0,477, un 0,523. Aquí, en la revisión que nos hicieron el año pasado, ponemos 0,523. Plazo de amortización, vamos a imaginar que nos quedaban 25 años, y tipo de interés posterior, ponemos este Euribor más 1, teniendo en cuenta que en enero ha cerrado al 3,337. Si en enero ha cerrado al 3,337 más 1 es 4,337. Y le decimos al simulador que cambia cada año. Le damos a calcular y fijaros la cuota cómo ha variado de 640 a 968. Un crecimiento de aproximadamente 330 euros, casi 4.000 euros al año. Una burrada. Es un aumento en vertical. Acabamos de ver el impacto del Euribor del 2023 en las cuotas de una hipoteca tipo y os he enseñado cómo hacer vosotros simulaciones para adaptarlo a la revisión que os pueda tocar a vosotros.
subidas de más de 300 euros, casi o llegando a los 4.000 euros anuales de subida, evidentemente no hay previsión familiar ni presupuesto que lo pueda adelantar. Nosotros en el canal Hipotecante lo que podemos hacer es daros información independiente, de calidad y enseñaros a vosotros a poder adelantaros a esta subida. La buena noticia, si es que podemos decir buena noticia en estos momentos, pues que las previsiones del Euribor, que efectivamente indican que puede incluso tocar el 4%, todo va a depender de la política del Banco Central Europeo de este año, que tiene muchísimo, por no decir todo, que ver con la evolución de la inflación. ¿Por qué digo la buena noticia? Porque también, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que hemos visto en el vídeo, prevé una bajada de la inflación rápida. Si la bajada de la inflación rápida en el 2024 a finales se da, también va a haber una bajada rápida de la política monetaria de tipos de interés del Banco Central Europeo y por tanto podemos ver también una bajada relativamente rápida de este Euribor en base. ¿Una bajada hacia dónde? Las previsiones son distintas, los analistas no se ponen de acuerdo, pero entre el 2-2,5% a finales de 2024 o ya más bien entrada en 2025. Muchas gracias por ver este vídeo, gracias por darle a me gusta, por compartir, por comentar y os seguiremos informando puntualmente de lo bueno y también de lo malo en temas de sector.